porque para transformar el entorno primero debemos habitar nuestro propio ser. Bienvenidos a Santa María Territorio Vivo, del ser al territorio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi nuevo capítulo de mi canal Santa María Territorio Vivo, del ser al territorio, que he denominado Ordenamiento Territorial igual Desarrollo Integral del Municipio. Es importante este concepto del ordenamiento territorial y es quizá el ordenamiento territorial, perdón, y es quizá el concepto más importante, renovador, visionario y de planeación del desarrollo que nos trajo la Constitución de 1991 en Colombia. El ordenamiento territorial inicialmente en Colombia durante la década de los 80 se redujo únicamente a una mera organización sencilla y superficial sobre el área urbana. Jamás se consideró el ordenamiento territorial desde una perspectiva muchísimo más amplia que involucrara la sostenibilidad del territorio, es decir, involucrara lo que es lo fundamental, que es la protección del medio ambiente. Entonces, esto se dio con una ley que era la Ley Novena en 1989, que se llamó de reforma urbana en términos generales. De esa ley de reforma urbana, perdón, posterior a la Constitución del 91 pasamos a algo que se denominó, bueno, después de mucho trasegar con otras normas durante algunas décadas, llegamos ya pasado del 2000 a lo que se denomina la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Y en términos generales, con otra que fue la Ley 388 esta del 98, la Ley Novena era del 89. La Ley 388 ya nos habló del ordenamiento territorial desde una perspectiva ya más integral del uso y aprovechamiento del territorio. Entonces, ¿qué es el ordenamiento territorial? En algunos municipios, de acuerdo a su tamaño, lo llaman plan de ordenamiento territorial, aquellos municipios grandecitos. Ya los más pequeños lo llaman esquema de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial en municipios muy pequeños, pero en esencia es el ordenamiento territorial. Un instrumento de planeación. Hay que no olvidarlo jamás, ¿no? El ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento es instrumento de planeación. ¿Planeación de qué? Es un instrumento técnico de planeación que nos permite definir el uso y el aprovechamiento del suelo. Uso y aprovechamiento del suelo. Es muy importante que lo recordemos, porque nosotros habitamos el suelo. El territorio es suelo. Este suelo está compuesto por una parte que es urbana, donde hay un ambiente construido, pero una parte gigantesca y que es la más importante, absolutamente necesaria para la supervivencia, que es el medio ambiente natural. Entonces, el ordenamiento territorial nos permite, en esa extensión que convoca las dos áreas que acabo de mencionarles, nos permite el ordenamiento territorial saber específicamente, por ejemplo, dónde crecer. Es decir, es como el área de expansión, llamémosla urbanística. El municipio puede crecer hacia X o Y punto cardinal, amén de los estudios técnicos que nos ofrecen la información precisa para definir en dónde el suelo es competente exclusivamente para urbanizarlo, para construir empresas, para construir comercio, en fin. Y aparte de eso, también nos dice dónde de nuestro territorio debemos proteger. Ya nos dice hacia dónde crecer, ahora nos dice el ordenamiento territorial dónde debemos proteger. ¿Por qué protegemos el suelo? Protegemos el suelo porque, por ejemplo, nos produce agua. Imaginémonos, Dios no quiera un mundo sin agua. Entonces, nos dice dónde proteger. En primer lugar, por razones de protección ambiental. Fundamentalmente aquellas áreas, especialmente las de páramo, en donde nosotros tenemos los mayores productores de acuíferos. Entonces, protegemos para proteger el agua y si protegemos el agua, protegemos la vida. Adicionalmente, protegemos también para proteger la vida. ¿Por qué? Porque nos indica cuáles son zonas de riesgo, digamos,
susceptibles de deslizamiento, susceptibles de inundación. Son áreas que se convierten en áreas protegidas, en este caso, ¿por qué? Por el riesgo también asociado a factores de repente naturales, aunque probablemente también pueda deberse en algunos casos por a factores producto de la intervención humana. En fin, pero es para proteger la vida. eh, entonces, el ordenamiento territorial nos indica áreas que son potenciales o representan potenciales riesgos para la seguridad y la integridad humana. Nos dice dónde producir, pero no solo nos dice el ordenamiento territorial dónde producir, nos dice qué producir. Fíjense la importancia del plan de ordenamiento. Es curioso porque un alcalde en campaña, en realidad, su discurso, porque este, entre otras cosas, es el único instrumento de planeación de largo plazo, de real largo plazo. Es un instrumento de planeación que está hecho con base en tres determinantes que no es que varíen, digamos, al cabo de los 12 años que se solicita revisarlos. Digamos, hay una determinante que es la ambiental, que no resiste discusión, otra determinante que es el riesgo, que tampoco resiste mucha discusión, y bueno, una determinante que puede debatirse, que es la social. Pero en sí, el ordenamiento territorial no es algo que se pueda modificar tan a la ligera. Y nos dice dónde podemos construir vivienda. Ahora bien, ¿qué sucedería o qué sucede en aquellos municipios que no cuentan con ordenamiento territorial? La expansión urbana es anárquica y es muy probable que se suceda hacia áreas en donde no se puedan garantizar los servicios públicos, generando miseria, generando áreas de población en condiciones extremas de vida e inhumanas, porque es que los servicios públicos domiciliarios en general garantizan unas condiciones básicas mínimas de sanitarias y, y, y de supervivencia, así es decir, proveer el agua es algo como que muy elemental. Te imagínense una zona en donde no se le pueda garantizar al ser humano los servicios públicos. Genera también, cuando nosotros no contamos con un ordenamiento territorial técnicamente elaborado, se nos generan conflictos por el uso del suelo. Se presenta un deterioro ambiental que puede llegar a volverse inmanejable, a que no tenga un punto de retorno. Es decir, a que no haya recuperación ambiental, que es dramático para la supervivencia. Puede exponernos al desplazamiento por cuenta del deterioro ambiental. Y adicionalmente nos expone también a enfrentar desastres que son prevenibles. Entonces, quiero para concluir dejar este mensaje. Este es un debate que no tiene por qué archivarse, porque en realidad en Colombia, a pesar de que la exigencia de los planes de ordenamiento viene desde el año 2000, sin embargo, estamos muy crudos. No hay cultura del ordenamiento territorial, ni en la administración pública, en los alcaldes, ni en la comunidad. Es decir, seguimos siendo anárquicos en materia de uso del suelo. Los consejos municipales juegan un papel importantísimo. Decía que para cerrar hoy, porque todos mis temas son temas que son bastante extensos y sobre los que seguramente volveremos, pero no me gusta extender los capítulos para no cansarlos. Entonces ya hicimos una pequeña introducción al ordenamiento territorial. Quiero terminar diciéndoles que es una política pública de largo plazo. Es de largo plazo. El único instrumento de planeación en Colombia que es de largo plazo y que debe ser la carta de navegación de todos los gobiernos, especialmente los locales. Les agradezco muchísimo su atención. Suscríbanse, por favor, den me gusta, den likes y compartan y sigan haciendo preguntas. Les agradezco muchísimo la atención.